Yo nací en un hogar de clase media, Sí. digamos, con un montón de cuestiones resueltas, con un montón de cariño, esto, lo otro y Sí. demás. No nací en el contexto de ese También por pibe. eso el trotskismo. Eso es evidente. ¿Cómo? Entonces, Por eso el trotskismo también. poder plantear lo que nosotros decimos que es nuestro programa, que empieza por el salario mínimo de 2 millones de pesos. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo hacemos eso? A ver, contame. Afectando las las ganancias de los capitalistas, justamente. Un impuesto real a la riqueza. Vos sabés por qué no no se el del genera kirchnerismo. empleo. Por la No cantidad el de impuestos que ya hay. No. Y vos le querés- El empresario al que le vas a cobrar el impuesto, ¿se va a quedar ahí o se va a ir? A ver. ¿Qué haces cuando se va? No se está yendo del país. Ok. No mientas. Lo Entonces, que pasa malo es que el gobierno no es. lo que pasa es que del otro lado, lo que no te escuché, pero después me decís, Malo el gobierno no es, entonces, si no se van los empresarios. no se van porque les están ofreciendo un programa donde los trabajadores no tienen derechos y no llegan a este salario. Yo creo que el proyecto del gobierno es ese. Yo te digo, para mí es la esclavitud laboral, para mí es la que ser una colonia de Estados Unidos. ¿Vos sos docente o no? Yo soy maestro, sí. ¿Qué año das? Doy tercer grado y Tercer doy grado. inglés. ¿Cómo vienen los pibes? ¿En El qué lenguaje del sentido? imperio. Porque vos estás acá. Martín Almeida y Tomás Díaz Cueto siguen con la doma y hoy domaron al zurdo boludo Federico Winocour, que critica a Milei por acercarnos a Estados Unidos, pero él mismo enseña inglés. Eran tantas las contradicciones de este zurdo que no entraban en el avance, pero desde ya te adelanto que quedó domado sin necesidad de que le levanten la voz. Está ya Fede aquí también, candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estamos con el Morocho. ¿Qué tal? Un gusto. Bien. ¿Cómo te movió a vos esto de, viste que se está hablando mucho de, si querés Fede sumarte, y ahí nos metemos, cuando quieras vos sumate, pasate por delante de cámara. Que Vos- va para allá, ¿no? él viene a mi derecha, Claro, sí. viene a la izquierda de la pantalla, por favor, querido viene. Fede. No, quería sumar, ¿podemos sumar un video antes de hablar con Fede sobre esto mismo? Sumalo, que él se siente cómodo, tranquilo. Querido Tommy, en los videos que te pasé, el primero no, el segundo, el que está de Futurock, Sí. que ya lo pasé también el día de ayer, Sí. en el diario del lunes, lo subí el mismo día de ayer. Esto fue en Futurock, un archivo de Gabriel Sued, programa que en esos momentos, si no me equivoco, estaba los domingos. Sí. Estaba el zar de la finanza, estaba el pelotudísimo repelotudo de Leonardo Renú. Pero acá quiero agarrarlo y un poco sacudirlo a Gabriel Sued, que dentro de todo me parece un tipo medianamente pasable. Pero acá la doble vara, como siempre, la doble vara hay que cerrar la totalidad de las fábricas desde la doble vara, ¿no? Mirá lo que decía el 17 de noviembre del 2024. 17 de noviembre del 2024, ¿ok? Bien. Va, pásale, Tommy Mar. Ahora, yo que vengo diciendo siempre, si un gobierno baja la pobreza, para mí es un buen gobierno, si un gobierno la aumenta, es un mal gobierno. Sí. Bueno, quiero mantener esa vara para juzgar al gobierno de Milei. Por supuesto que hay muchos otros ingredientes, pero tengamos eso como Está bien. en la primera, Algún parámetro. en el Me primer rindo. renglón. Unos momentos después. Se confirmó el dato de reducción de pobreza, es algo de lo que les había hablado el sábado pasado, la reducción de pobreza durante 2024. Yo les pregunto a ustedes, ¿me quieren explicar cómo un gobierno que hizo un ajuste feroz, que sostuvo buena parte de ese ajuste con recortes en jubilaciones, más o menos que tiene la misma pobreza, hecha todas las correcciones metodológicas, ¿no? Y con todas las aclaraciones del caso, tiene más o menos la misma pobreza que dejó Alberto Fernández y menos desigualdad En realidad tiene que el menos. último gobierno peronista? ¿Cómo se explica esto? Bueno, digo esto solo para que entendamos la catástrofe que fue el gobierno de Alberto Fernández y por qué este gobierno existe, Escuchá. pese a lo malo que es. Si un gobierno baja la pobreza, para mí es un buen gobierno. Es buenísimo. Está bien. ¿Entendés? O sea, vos me decís. Igual le doy un punto que lo comunicó. Sí. A ¿No? ver, él Ahí hay un- da los datos, vamos a decirle de manera objetiva. Lo que no es objetivo es la lectura final. Porque primero me decís, si un Sí. gobierno baja la pobreza, es un buen gobierno, este gobierno baja la pobreza, y después me decís, no es un buen gobierno, es un mal gobierno. Dale, boludo. O sea, tiene que haber un... Porque tampoco te doy diciendo que esto que lo dijo antes, lo dijo hace 3, 4, 5 años. No, lo dijo el 17 de noviembre. Pará, creo que en este mismo clip un poco más grande, y si querés ahí lo introducimos a Fede para que él nos dé su postura, su opinión, es que también bajó muy poco, pero bajó un poco la igualdad.
La desigualdad. La desigualdad perdón. es lo que dice en el clip. Claro. En el clip dice, bajó la desigualdad. O sea, fíjate que además es el dato del índice de Gini, que sabíamos que iban a venir a agarrar cuando baje la pobreza. Te dicen, no, pero la desigualdad. Incluso la desigualdad bajó en tu cara, Cucardo, en tu cara, con tus reglas y en tu casa, pelotudo. Así se baja la pobreza, boludo. Décimas, ¿no? Bajó muy Obvio. poquito, mejoró. No sé si es Obvio. tangible, pero bueno. está Tampoco bien. es el paraíso No, esto. lejos Tampoco estamos estamos. diciendo que ya somos Suecia, somos Noruega, porque esa es la otra que te tiran. Ahora dicen que en la Argentina está todo bien. No, para nada. La No, Argentina no. no está todo bien. No, no, Lejos no. estamos de estar todo bien, pero estamos mejor que ayer. Lo que tienen que hacer los gobiernos es lograr estar todos los días un poquito poquito mejor que ayer. Sí. Eso es lo único que tienen que lograr los gobiernos. Si lo hacen bien, vuelven a ser votados, se los felicita, muy bien, gracias. Si lo hacen mal, chau, nos vimos. No es tan difícil. Está muy bien. Bueno, vamos a ¿pudiste escuchar bien el clip, Fede? Sí. ¿Lo habías visto? ¿Habías escuchado esto? No. ¿Qué análisis haces vos de lo que dice nuestro compañero comunicador en ese plano kirchnerista? No, hay dos cuestiones. Por un lado, el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre absoluto y una catástrofe. Esa es la opinión que yo tengo, en primer lugar. Los números de pobreza fueron una vergüenza y efectivamente fue un gobierno que gobernó para la clase capitalista en todo momento y que utilizó algunos discursos izquierdistas, como es el kirchnerismo para mí, una formación política que utiliza algunos discursos izquierdistas sin tomar ninguna medida real y les da de comer a ustedes, digamos. Pregunta. No, lo digo bien en el No, está sentido, bien, me les da de gusta. comer a ustedes en el sentido de que efectivamente todo esto sucedió. Ya me gusta, porque Ahora- parece honesto. El No. kirchnerismo, Sí. ¿es de izquierda para ustedes o no? No. No. ¿Qué es el kirchnerismo para Eh, ustedes? ¿Vos sos trotskista? Yo soy trotskista. Trotskista, bien. No, para nosotros el kirchnerismo, yo quiero siempre diferenciar, creo que hay mucha gente que es parte de la base kirchnerista, gente que confía o confió en ese proyecto, aunque creo que hay mucha gente desencantada también, que tiene buenas intenciones y que de hecho está bastante cerca de lo que nosotros decimos en un sentido, pero creo que la dirección peronista y kirchnerista no tiene un gramo de izquierda. Me parecieron gobiernos y partidos 100% capitalistas que no son iguales a Milei, eso es obvio, digamos, ok. que no tienen las mismas políticas que Milei, pero que se dedicaron, digamos, a administrar la pobreza de otra manera. En ese marco igual, yo soy honesto con ustedes, que me han ¿Qué opinas del invitado, número? me parece bien que me hayan invitado, además, y eso así debatimos. Yo no le creo al número de la pobreza del Ahí gobierno. está. No le y crees me al parece... número. No, pero ¿Por qué? les digo por qué. Hay un problema metodológico a la hora de medirlo, Sí. que tiene que ver justamente con cuáles son los porcentajes que toma ese número para las características alimentarias y las no alimentarias, y que tiene que ver con cada ítem que mide. Entonces, está subestimado los gastos que no son alimentarios, como por ejemplo el alquiler, los servicios y demás. Ahora, yo no voy a defender a Alberto Fernández en O sea ningún que del momento. 2016 que no se mide bien para vos. Eso, Porque no se medía antes porque era estigmatizante, la verdad. sí, yo no voy a defender. No, te estoy contando lo que decía Pero te un sector, digo, vos no sos de ese sector. te digo cuál es el problema de la medición ahora. Que lo que hay ahí es un sesgo a la hora de medir. Ok. Y ese sesgo a la hora de medir aumenta en el marco de que lo que está aumentando es justamente la parte que está mal medida. Sí, ahora Que vos, son los alquileres, que son los servicios y demás. Vos Claro, que no Entonces está hoy medido, medimos peor la vos pobreza. sostenés que la pobreza está mal medida porque ni alquileres ni servicios se suma al cálculo. No, se suman, pero Sí. hay una ponderación en eso. Sí. Entre la canasta básica alimentaria y para calcular la canasta básica total, hoy se le pone un 9% a todos los gastos que son vivienda y energía. Ok. Nadie gasta de su salario ¿Qué- el 9% en vivienda y ¿Y qué energía. pobreza ves vos que tiene en realidad el país? O si ustedes hacen algún análisis estadístico en base a esto que vos comentás, ¿qué cálculo hacen? No, yo el número no lo puedo decir o sea, no tengo los instrumentos del INDEC. Lo que yo veo Sí. y lo que me parece que ve en general la gente que está en la calle es que, digo, los que caminamos por la calle y demás, es que hay mucha gente más viviendo en la calle, que hay mucha Ok. gente que se cayó y que la pobreza estructural también aumentó. Porque una cosa es que aumente capaz en algún índice tu poder adquisitivo en relación a determinadas cosas y otra es lo que vos dejás de poder pagar. Porque si vos dejás de poder pagar prepaga, si dejás de poder pagar alquiler, si dejás de poder pagar, etcétera, te vas cayendo. Ahora, Pero Fred- al mismo tiempo, te digo Sí. una cosa más, hay mucha gente que para pagar los servicios
redujo la comida y dejó de comer incluso, o ir a comedores y demás. Esos son datos que para mí indican que en realidad aumentó la pobreza. Ahora, Fede, vos sabés que la gran mayoría, no te digo la gran mayoría, pero hay una gran cantidad de personas pobres en la Argentina que no pagan ni alquiler ni servicios. No. Hay mucha gente pobre que no paga ni alquiler ni servicios. Entonces, si vos querés hacer ese cálculo mediante sumándole alquiler y servicios, estás dejando afuera en el cálculo a un montón de gente que no paga ni alquiler ni servicios. Es que eso es parte del cálculo en la canasta básica total hoy. Lo que yo estoy diciendo es cuando calculamos quiénes están por debajo del índice de pobreza, estamos sumando, obvio, está ¿cómo se llama? El escalafón más bajo de la pobreza es el que ni siquiera accede a vivienda y demás. Ese sector está medido. Ahora, ¿quiénes se cayeron a ese sector? Es lo que no estamos pudiendo medir ahora. Lo que pasa es que vos, si cambiás la regla de medición, te rompes la comparación con el pasado. Vos no hay podés varios romper problemas en la comparación no podés igual. Porque romper también se la están regla. comparando entre cuatrimestres que no son iguales. Entonces, por ejemplo, vos no medís la pobreza entre el segundo y el primer cuatrimestre. Medís entre segundo y segundo, primero y primero, por las características propias de los gastos, de los momentos del año, obvio. etcétera y demás. Entonces, por ejemplo, hay un número que cayó con respecto al primer cuatrimestre y eso no lo podés medir así. Bueno, ustedes cuando, o vos en particular, cuando decís no le creo al INDEC, ¿no le crees a este INDEC? ¿No le crees al de los 4 años que pasaron? ¿Al de los últimos 12 años? En general, no le creo a los organismos del Estado capitalista. En ese marco, yo sé que el INDEC estuvo manoseado. Eso lo decían los propios trabajadores del INDEC en muchos gobiernos. Ahora, a este INDEC no le creo. Eso lo digo así claramente. Y el ¿A la cálculo... Torcuato Di Itela, a la UCA tampoco? Pero si la UCA está hablando de que justamente la pobreza estructural en Argentina aumentó. Ojo, no está tirando números a favor del gobierno de la Universidad Católica No, igual no Argentina. es ni a favor ni en No a contra. favor ni en contra. Sí, No hay hay ni a favor números ni que en son a contra. favor y números que son en contra. No, una cosa Pero como vos aumentó lo la quieras pobreza leer. estructural. Una cosa como vos En lo quieras 2024 leer. dice- Los números son números, datos son datos. No es ni a favor ni en contra, son datos. La Sí, sí. pobreza multidimensional es de 41,6, dice la UCA. Exactamente, Ahora- la pobreza multidimensional es pobreza estructural, no es lo mismo que lo de la canasta básica total. Ok. Es la gente que está golpeada por carencias de derechos mucho mayores. Sí, ahora el problema es Es que un problema mucho más grande si la vos- pobreza si vos no O sea multidimensional. que querés- también bajó porque llegó a ser del 44,7% Sí, bajó en también. 2023. Puede ser O sea que con que- el gobierno de Alberto Fernández haya sido... Pero ese no es el problema. Estamos hablando de números insignificantes en torno a eso. Yo lo que estoy diciendo no, es pará, que... No, que pero lo baje que la estamos pobreza tratando- no es insignificante. ¿Pero no- cuál es la diferencia? Lo que Acabas estamos de decir tratando 2%. No, lo que te- estamos tratando de Pero llegar vos a un acabas de punto decir un común. 2%. Yo igual no voy a defender al gobierno de Alberto Fernández. No, Lo no, que no, digo- no. Lo que, No te acusamos de eso. Quizás no estoy siendo claro. Lo que estamos hablando es tratar de entender que más allá de las diferencias ideológicas, que Ujú. más allá de las diferencias políticas, económicas, si se quiere, que ha tenido este gobierno con los kirchneristas particularmente, se logró bajar la pobreza estructural, se logró bajar la desigualdad ínfimamente y la inflación se logró bajar, por lo menos en alimentos, que es lo que más sufre la gente, más de 1/3 en un año. Habría que hacer bien el cálculo para saber eso. Eso es lo que opino yo. Porque lo que es la sensación... en general- Trasladate al 2023. No, agosto pero escuchame. 2023. La sensación que hay Sí. es que se está peor. Está bien, pero... Por eso también es un mal momento político. Pero para del eso gobierno. existen las estadísticas, justamente para que no nos llevemos Pero por está- sensaciones. lo que estoy ¿ok? diciendo es Yo que el siento SEGA que estamos mejor. Hablando Vos de sentís que estamos peor. sensación de Pero Pero inseguridad. escuchame. sensaciones no hacemos política de Estado. Escuchame, Lo que pasa es que yo te también estoy si no crees diciendo en, es que... en las agencias de recolección de datos porque son capitalistas, ¿en qué te vas a basar? ¿En caminar la calle? ¿Qué vas a caminar? No, ¿Desde no, le Jujuy hasta creo, Tierra le del creo Fuego el toda la número, Argentina? le creo el número que dice, por ejemplo, los trabajadores del INDEC organizados, que no solo del INDEC, que dicen que la canasta básica total en realidad está en 1.600.000 pesos. Ahí te da otro número de pobreza, evidentemente, porque el salario promedio en la Argentina, el Y promedio esto está en mismo que decían 750.000 pesos. O sea que ni siquiera 2 salarios promedio te llegan a la canasta básica total. Entonces ahí tenés un problema grande. Por eso nosotros decimos que justamente no hay que hablar solo de la macro, hay que hablar de lo que vive la gente. Por eso nuestra propuesta principal es el salario mínimo. Desde Sí, ese punto de vista. Vamos a preguntarte eso. Primero te quiero preguntar de su ideología, de su sector político, ¿qué opinan de esta situación? Señor director, por favor, esto se dio hoy, era lo que estaba un poco contando. Puteá, si querés putear acá, como te das cuenta, nosotros puteamos afuera, así que si Ok. querés tirar una puteada, puteá.
Esto pasaba hoy en Quilmes, con la década perdida en la juventud. Cortaron el tránsito, hay una persona detenida, la policía que carga el arma, hay mucha tensión. El frente a frente de este menor con una punta. Tiene un cuchillo en la mano izquierda, Atención que tiene un cuchillo en la mano izquierda este chico, Guarda, Guarda la espalda, guarda. Frente a frente, los vecinos cortaron. ¿Cómo sería una solución del nuevo MAS ante esta problemática que evidentemente, bueno, contexto, viste lo que están pasando en las escuelas, sin importar si es público o privada, está pasando en la provincia de Buenos Aires particularmente? ¿Qué solución tendrían ustedes para algo así? Que evidentemente la baja de imputabilidad no es el caso para ustedes, me parece. No, porque creo que justamente hay una salida demagógica para nosotros alrededor de eso, que es agarrarse del sentimiento que puede surgir en primer lugar y decir mátenlos a todos, o decir este pibe hay que matarlo. No, matarlo no, meterlo preso. No, de última. no te lo tomes personal. No, Digo, no, como no. la idea de lo demagógico que puedes agarrar de la sociedad, decir habría que matarlo, listo, bueno, que vaya preso de por vida y demás, es la manera más grande de decirlo. Después creo que hay un problema de entender cuáles son las causas de esto. Si la causa de esto es efectivamente que hay muchísima pobreza, que hay un escenario gravísimo de descomposición social y que te lleva a que los pibes estén expuestos a eso, entonces hay que transformar una cosa mayor. Ahora, si vos me decís, un pibe que tiene un cuchillo, lo tenés, y le clava un cuchillo a alguien, lo tenés que detener, bueno, obviamente, si alguien comete un delito lo tenés que detener. Ahora, creo que los niños son niños y no vamos a coincidir en la edad de imputabilidad. Sí. Eso es evidente, porque no creo que tenga la misma responsabilidad un pibe de 9 años, por más que haga cualquier cosa, a un adulto. O sea, Vos tenés más o menos nuestra edad, ¿no? 30 y pico tenés. Sí, tengo 32. Si vos te si vos te trasladás a tus 9 años, ni en pedo son los 9 años de hoy, ¿no? Coincidimos en eso. En la velocidad mental. En mi contexto, que en tu contexto, en el mío, yo si nací querés. en un hogar de clase media, Sí. digamos, con un montón de cuestiones resueltas, con Ujú. un montón de cariño, esto, lo otro y Sí. demás. No nací en el contexto de ese Pero también por pibe. eso el trotskismo. Eso es evidente. ¿Cómo? Entonces, Por eso el trotskismo también. ¿Qué- Pero- clase media hay un par de cosas que ¿sabés cuando que, estás muy la acomodada, cuarta, amigo. ¿sabés que la cuarta candidata de nuestra lista es repartidora? Sí, Rappi. sí. Bueno, está bien, entiendo la chicana. Pero igual, la está mayoría todo de bien. las La victorias chicana la no tienen se me en interesa. los barrios que están bien. En los barrios menos acaudalados. Históricamente terminó el ganando mejor Milei. barrio de elecciones para la izquierda en la ciudad es la Comuna 4. La Boca, Barracas, Pompeya. ¿Y qué pasó en Eh, las nacionales? Ah, bueno, está bien. O sea, obviamente, te estoy diciendo dónde tiene más peso la izquierda. Bueno, Igual, en ese punto, lo que yo te digo es que justamente tenés que dar una respuesta más profunda al problema. Esto es un reflejo de cómo está la sociedad hoy. Y también me parece un reflejo de que Milei no solucionó los problemas. No, pero Pero va un recién año, llega, para un poquito. No, bueno, es verdad, es un la año y sensación medio que querés hay. que te solucione más de 40 años de Es que no está decadencia. solucionando nada, Milei. Pero ahora. pará, Yo la no- pobreza, pero vos no creés en evidentemente... los datos. Yo creo en los datos y veo que ¿En la qué pobreza datos bajó. crees? Creo en ¿En el qué dato de la datos pobreza crees? que bajó, creo en el dato de la ¿Vos te inflación. que parece, bajó. de verdad, vos podés mirar a la gente a la cara y decirle en Argentina hay menos pobres? Sí. Bueno, Sí. es un delirio y está bien. Sí, no es un Yo delirio. tenés derecho a decirlo Sí, porque sí, sí, está me bien. preguntás y Como sí. hay derecho democrático, tenés derecho a decirlo. Es un delirio decirle eso a la gente hoy. Para mí no lo es, porque entonces está bien, no hay problema. porque si está vos mal decís- medida la pobreza en Argentina. Para mí no. Y lo que más aumentó es lo que peor se mide, lo que más sesgo tiene hoy. Entonces, en realidad, lo que yo creo es que la pobreza aumentó. Entonces, no es que es una Está bien. creencia personal porque me levanté y no sé qué. Es lo No, que uno ve no, de pará, que sí hay es más una- gente en la calle. sí es una de que creencia hasta en personal, la ciudad Fede. más rica del país. Pero sí es una creencia no, personal. No es una creencia personal. Sí, porque si no crees en los datos, lo crees porque decís, lo siento. Y si yo te digo, bueno, No, yo siento que no bajó. no, te creo no en estos datos. En cuánto aumentó el alquiler, en cuánto aumentaron los servicios, O sea, en cuánto sí, aumentó pero la luz, esos el gas, datos esto y que lo te- Pará, y otro. estamos de acuerdo pero que el está aumentando problema menos o no. Esos ¿Eh? datos. Que aumenta mucho menos que lo que estaba aumentando anteriormente. En eso No, podemos sí tener hubo un salto enorme en alquiler, en gas, Fede, en luz. Pero la interanual del Eso- alquiler era 300%, ahora Por de Me, pedo favor. es un me 100%. crees en los datos Por que favor. vos querés creer, pero No, no, me no, crees no. en los datos que no querés creer, Está porque bien. los miden las ¿Y mismas cuánto aumentó el instituciones. salario respecto a Te eso? puedo poner- miden las ¿Cuánto mismas aumentó el salario con instituciones. respecto a Pero el eso? salario aumentó en ¿Pero términos cuánto- reales. ¿Cómo? Aumentó en términos reales. Lo que pasa es que si No, vos lo no, comparas no, con los no. No consumos, le podés bueno, decir a obvio. nadie que cobre un salario que su salario aumentó. salario privado, es como que sí. no aumentó. Yo trabajo en privado, sí, me aumentó. Pero trabajás Me en aumentó rela- por encima de la inflación. 2 puntos.
Claro, por no eso. perdí. ¿Tampoco? ¿Pero qué tengo que te estoy Es que la recuperando 2 pérdida puntos de la todo lo que perdí? inflación fue en el Sí. momento de la devaluación. Sí. Y ahí fueron muchos más puntos que el 1% mensual o 2% No, haciendo mensual. el anualizado. No es igual la está bien. realidad de la Repito, mayor la parte re- de las personas. No, porque hay mucha gente que trabaja en el sector público y ahí no podemos, nadie puede decir, no, el sector público ganó. No, claramente, porque este gobierno venía a ajustar el sector el público. sector privado tampoco. El sector Y no privado es el recupera en base caso a de los lo que privados. están diciendo los trabajadores. Y el no registrado sigue perdiendo, Además, pero recuperó bastante. El en salario último tiempo. en términos medios privado no está Es en 1.200.000, 1.300.000 más o menos. 300.000 por ahí. Si veamos sí. al Por salario debajo de la mínimo, canasta básica el salario total. mínimo sí está en 300 lucas, creo, ¿entendés? Sí, pero el 300, medio, o sea, la 27. gente que trabaja en blanco, en salario medio de la gente que trabaja en blanco, Yo no tengo el es de dato de 1.300.000. 1.300.000, pero no importa. Si fuera 1.300.000, porque yo tengo el dato del salario promedio 750.000 pesos. Sí. Ok. Que ese fue el trabajo que nosotros elaboramos para estas elecciones y demás. Para ¿Ustedes pensar. sacaron ese número, 750.000 pesos? Sí, ¿Pero Para hablaron con el elecciones sector pasadas. privado también? con el promedio. Porque con el mismo un promedio empleado de total. comercio cobra un palo 100 hoy. Y un empleado de ¿Empleado de esos que comercio atiende. de dónde? O sea, Mi si novia vos trabaja vas- en un comercio y cobra un palo 100 y es vendedora del Ok, comercio. ¿sabes? Pero si vos vas a un call center Sí. donde trabaja la mayor parte de la juventud, se Sí. cobra 500 lucas. Y laburás 4 a 6 horas. No. Pero la ¿Cómo que mayor no? Se parte... está laburando mínimo 6 horas Mínimo- y bueno, part-time. en general Ponele que 7 te lo- Sí. u 8. Y Ponele los que que te lo trabajan compro. 8 no llegan a 800. Ponele que te lo compro, pero la Pero ¿me mayoría de entendés los lo que estoy jóvenes diciendo? Trabajé son la en mayoría de Entonces, trabajo igual, privado. si vos estás, sí, pero digo, en general el trabajo privado que hay es ese. No, Son en los call general hay un montón de centers, son trabajo los- privado, de carniceros, zapateros, gente... Y vos Todo decís que en depende la también de la carnicería se preparación. gana un palo 100, un palo 300. Habría que preguntarle a un carnicero. Sí, pero sí. los datos... Maurito No, Laurenz ¿qué estaba. datos? Sí, Los datos, Maurito Laurenz. bueno, ¿Conoces lo a que Maurito pasa es que Laurenz? si Igual vos yo crees te en digo las igual, si instituciones la canasta capitalistas, básica... no No, crees obvio en que no ningún creo, dato de porque- nadie. pero no es que no creo porque yo tengo digamos, una creencia en no sé qué. No, te entiendo, Yo no porque creo sos truco, porque- está bien, está dentro de tu ideología, no No creerlo, solo está bien, está ¿eh? dentro de mi ideología, a lo que fueron los sectores del kirchnerismo que tocaron el INDEC, lo sabía absolutamente todo el planeta, etcétera, lo denunciaban los trabajadores. Los propios trabajadores del organismo, gente muy respetable, con un montón de títulos y qué sé yo. Ahora, Mate en nomás. este caso, sí. En este caso, lo que estoy diciendo alrededor del gobierno de Milei es que hay un problema grave con el cálculo. Y que en el marco de que hay un problema grave con el cálculo, teniendo en cuenta los sectores que más aumentaron en el último tiempo, ese sesgo se levantó tanto que el cálculo te aparece casi obsoleto. Eso es lo que yo estoy diciendo en este momento. Ok. Entonces, lo contrasto con lo que se ve y con lo que piensa en general la gente de si se está mejor o se está peor. Bien. Nadie piensa que se Lo está que mejor. piensa la gente Bueno. es un poco... Tampoco nadie iba a votar a Para Milei, mí lo sacó el cuento. 56%. Pero está bien, igual Yo vale. nunca dije que nadie iba a votar a Son Milei. ¿No? ¿Vos creías que Milei ganaba? No creía que Milei ganaba, pero era una posibilidad. Bueno, Yo no sabés estoy que hoy... diciendo eso. Yo igual creo que es evidente que el gobierno está en un problema político muy grande en este momento. Sí, pero hoy hablando Tiene con- elementos graves de crisis política, Sí. tiene problemas económicos graves en este momento, Sí, está que no descontrolado. son de él. No sé. O sea, que son del país. Yo No, lo bueno, si escuché a querés, para Milei, no tirar yo le caca- escuché a Milei decir Sí. que si recurrías al Fondo Monetario Internacional era porque tu política económica era un Que fracaso. ya estábamos en el fondo, en teoría. Sí, bueno, le fuiste a estamos pedir- Sí, adecuando la deuda. está recurriendo al fondo Sí. para frenar la divisa en este momento. Para controlar el dólar. Mirá, Es está lo más volando el casta dólar del mundo, y venden digamos. 200 Es millones de histórico. dólares, no que se están patinando millones como pasó al principio de este año, que a la vez esa venta de dólares, sabe que también tenía que ver mucho con poder solventar los costos de las importaciones. Y Yo creo además que hay una los parte viajes que internacionales. capaz ustedes no quieren ver en eso. Pero está bien igual. ¿De qué? Perdón, no queremos ver qué cosa. Que hay un elemento de crisis económica grande para Sí. el gobierno que parece tener una sola carta, que es el acuerdo del Fondo Monetario en Es que ese si no, marco, ¿cómo te y que no financiás? está claro cuál es el plan. Está y que, bueno y esto que que esa- planteás. pero que a esa crisis económica además se le suman elementos de crisis política, me parece a mí. Elementos, ¿no? Estoy diciendo, pero me parecen grandes, que son 2 reveses ya, Sí. en primero senadores, después en diputados, alrededor de problemas estructurales, incluso fue lo de los pliegos de los jueces y demás, y ahora también con el escándalo cripto, y a eso se le suma también el hecho de la pérdida del control de la calle en un grado,
que es que toda la cosa de la ley antipiquetes en este momento está absolutamente cuestionada. Entonces, ¿Por quién? todos, ¿Por qué está porque hay un cuestionada? montón de marchas que cortan Pará, la porque el calle. juez Castillo, el Castillo Porque es entre el lo juez que Castillo, veníamos- el que milita Lenin, que quería meter una cautelar, se la volaron. Mañana hay protocolo Creo que se antipiquete. llama Gallardo. Gallardo, No lo el conozco. peladito. No El lo juez conozco, peladito. pero vi. Sí, hoy lo estuve viendo que era fanático de No, Lenin. no, digo tiene que está carteles de Che cuestionado. Guevara en el despacho. Digo que está cuestionado porque había un momento donde parecía que eso tenía una fuerza más grande que la que está teniendo el día de hoy. La gente del PRO y la gente de la Libertad Avanza banca full en el operativo Piquete, antipiquete. Sí, te yo lo sé. firmo. Imagino que están convencidos, o sea, no digo eso. Lo que Yo quiero no veo decir, quién lo cuestiona, la imagen que hay hoy no es de que la calle está controlada. Según La quién. imagen, De hecho, fíjate que Según ya, lo que ya se vi. ve. De hecho, fíjate que El no cortan costo- la 9 de julio, ¿viste? Ahora van a No hay cortar más el piquete. Congreso. Amigo, Sí. en el gobierno de Alberto hubo un acampe en la 9 de julio de 2 días, jueves y viernes. está bárbaro. Ahora, Eso la ya no discusión es pasa. que no se podía cortar Ya no ninguna pasa. calle y lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el Congreso y demás, más allá de mis diferencias con la CGT, Sí. de cómo plantean las movilizaciones, no tiene nada que Sale ver con al eso. El 12 de marzo hubo una movilización enorme que cuestionó abiertamente eso y el nivel de brutalidad de la represión trajo mucha preocupación en los sectores poderosos incluso y deslegitimó abiertamente a Patricia Bullrich alrededor de todo eso. No, a mí no, Está lo hubiesen súper vol- deslegitimada, lo hubiesen- Patricia pero, Bullrich. pero volvemos Pa. a lo mismo. Está súper deslegitimada de parte de la ¿Hace izquierda cuánto no declara y de Patricia parte Bullrich? del kirchnerismo. Estuvo la semana pasada en La Nación Más hablando. Es de las Eh, personas con más. Lo que pasa es que por ahí Y tampoco hoy crees en estaba, las creo encuestas, que pero muy- no, es de las no. personas con mejor imagen positiva. La imagen de Javier, que está después de mala. todo lo que dicen, la giga de evaluación, todos los salarios bajos, la pobreza Mirá, acá- saliendo por los acá poros. hay alguien del La chat. imagen sigue por arriba del 40% de Javier, tranquilo, caminando. Acá hay alguien del chat que dice: trabajo en un call center y gano un paro 4 y me aumenta 2% el mes que viene. Mirá, ¿ves? Mandanos No es el nadie- recibo Ahí lo si tenés. podés. No es nadie que conozca yo que trabaje en call center. Bueno, pero Capaz no, es un supervisor. pero no nos o podemos algo guiar así. por tu Pero- vida personal y tus Pero sensaciones. No, ¿cómo no hay conozco nadie? mucha ¿Cómo gente, no conoces conozco a nadie? mucha gente que trabaja en call Pero no center conoces porque de a hecho el trabajo todos. universitario. Pero Bueno, no pero te conoces digo, a todos, porque por por eso vos nos también manejamos estás con agarrando datos. una persona del chat Pero que por no eso, sabe si contando lo que existe. porque vos decís conozco mucha gente, Podemos por eso todos llamar están a así. algún compañero que trabaja en call center, Che. no hay problema. Traigamos Yo te a la digo, gente del call center. Pará, Traigamos a todos, no hay Me problema. interesa esto, no sé ni de qué estamos hablando. esto económico que Sí. planteaste, porque vos dijiste de una crisis económica que se va al fondo, que en realidad nos mantenemos dentro del fondo, no es que salimos ni Fue volvemos un a error entrar. ir al fondo en primer lugar, estamos completamente en contra, eso está claro. Eso ya sabemos, Pero- esa posición. Yo lo que te pregunto es, ponele que Fede sos presidente. Sí. ¿Te imaginas? Ponele que sos Estaría presidente. buenísimo. ¿Vos gustaría? tenés? ¿Qué? ¿Te gustaría ¿Te ser presidente? gustaría? No sé, o sea, no tengo ambición personal en ese sentido. Me gustaría que mi espacio político llegue a la presidencia, presidencia. seguro. Sí. Me gustaría que Manuela Castañeira sea presidente, seguro. amigo. Mirá. Ok, bueno, después Está profundizamos. bien, Pero si no les gusta, a mí me gusta más. Está bien, está bien. Banco, Está bien, banco, me gusta. dale. Ponemos escenario, no la ponemos a Manuela, vos, Juan, porque estás vos acá. Ok. Estás vos, Fede presidente. Tenés 50.000 millones de dólares de deuda con importadores. Tenés 400.000 millones de dólares de deuda pública. Que vos no tenés nada que ver, ¿eh? 400.000 millones Vos de llegaste y dólares ya de estaban. deuda pública. Tenés 3 bases monetarias de excedente en tu economía. O sea que tenés la inflación volando por sobre stock de billetes dando vueltas para poder generar un stock básico de rendimiento del dinero. Y en paralelo tenés que pagar vencimientos todos los meses. Y no querés que siga habiendo más inflación. ¿Cómo haces? Cuando Y no te nosotros, presta plata a nadie, porque tenés 2.400 puntos de inflación. Cuando riesgo país. nosotros, es interesante porque cuando nosotros decimos romper con el FMI, lo Sí. primero que aparece es ¿y qué haces? Etcétera y demás. No, pero porque Es hay, una hay más parte que el del FMI, problema. es todo un contexto. Como te acabo de contar, tenés deuda Sí, con sí, importado. sí, sí. Bueno, No, es un razonamiento que no es tan sencillo el que te voy a decir, por eso arranco por algún lado. a ver. Hay un problema en cómo se reguló la economía en todos estos años, que tuvo que ver para nosotros que fue siempre capitalista, aunque fue distinta. Hubo un modelo de regulación de la economía alrededor, la regulación por parte del Estado, de lo que fue el peronismo, el kirchnerismo y demás, que además fue con una política que nosotros consideramos, me sale una frase medio de viejo, pero bueno, de cartón pintado, por decirlo de alguna manera, por lo trucho que fue todo eso, que es la regulación estatista. Esa regulación nos llevó a los desastres que ya conocemos, que ustedes nombraban, los datos y demás. Después estuvo la regulación por parte del mercado,
que es un poco, lo vivimos en los 90 de alguna manera, y ahora con Milei está eso, digamos, de manera así ideológica incluso, de que el Estado en su propia anarquía decida todo. Ahora, lo que nosotros vemos es que todo eso te lleva siempre a lo mismo, siempre a un fracaso en la política económica y donde siempre pagan los mismos sectores. Ok. Ahora vos me decís, escuchame una cosa, sí, está bien, está bárbaro, pero ¿qué haces con eso? ¿Qué harías Exacto. vos? Yo le entiendo esa pregunta. Nosotros proponemos una planificación de la economía que sea democrática, que sea desde los trabajadores y que sea racional. Porque lo que entendemos es que lo que prima siempre no es un criterio social de qué es lo mejor para la sociedad, sino que prima el criterio de la ganancia. Ok. Y eso te lleva, sí, a que efectivamente el capitalismo es anárquico en ese sentido, porque no termina de haber una centralización donde se vea el bien común para nosotros, porque son una suma de intereses individuales en algún punto. Me repetí la frase, me dijiste una administración... Planificación democrática y racional por parte de los trabajadores. Por parte de los trabajadores. ¿Democrática por qué? Porque todos los trabajadores se unirían a votar el rumbo económico. Porque nos referimos a instituciones que realmente representen los intereses de los trabajadores decidiendo la producción. Decidiendo sobre qué invertir, sobre qué no invertir, sobre qué pagar, ¿Y qué sobre qué instituciones no serían pagar. esas? Bueno, eso es lo que en los procesos revolucionarios previos a su burocratización fueron organismos de doble poder. Como fueron los soviets en Rusia, por ejemplo, previo a la burocratización estalinista. ¿Y cómo le fue a que los- rechazamos. ¿Cómo le fue a los rusos? Hubo una los soviets? burocratización por parte del estalinismo, te estoy diciendo. Para nosotros hubo una contrarrevolución en Rusia en el marco del ascenso de Stalin al poder. ¿Y qué te hace creer que poner, si vos aplicás lo que está diciendo, si ya pasó en la historia, no va a volver a pasar? Bueno, no sé, yo te diría Fe. ¿qué te hace pensar que volver a la teoría de que el mercado regule todo va a hacer que algo suceda distinto? Los incentivos. Bueno, pero es muy abstracto lo que No, decís. no, es Yo te estoy abstracto. diciendo, La gente tiene incentivos tiene a que querer ver con vivir el mejor. hecho, tiene que... No, Sí, es que la no se gente derrama quiere la vivir mejor. riqueza, es un delirio eso. No es un delirio. Es un delirio, es como creer en los Reyes Magos. Digamos. No. Y sí, creer que los empresarios que ya decidieron 1000 veces que no van a Pero yo invertir no estoy en el hablando de país, los empresarios. no van a invertir en el Pero no país. estoy hablando de los Se llevan la empresarios. plata afuera. Pero no estoy Eso hablando está de los clarísimo. empresarios. Yo estoy hablando de las personas. Y te digo una cosa los seres más. humanos, los El país- trabajadores, los empresarios. Yo te entiendo los que el comerciantes. gobierno de Alberto Fernández fue un desastre, y hubo varios gobiernos, tuvo Macri en el medio, todo. Igual el proceso más delirante que hubo en el medio, y por qué nosotros apuntamos también contra la clase capitalista, tiene que ver con que Argentina no crece desde 2008, a nivel PBI. 2011. 2011, sí. Desde el 2011 que no crece. Sí. El privado, además. El Sí. sector privado, el sector público Bueno, no bueno. paró de Pero crecer. bueno, pero ponele. Pero me Está entendés bien. lo que quiero Vamos a ponerle decir. 2010 para que Yo tengo el número de 2008, pero agarremos el de 2011, me parece bien. Es lo mismo. Las estadísticas que armamos y demás. No crecimiento, me refiero del PBI. Y sin embargo, en ese momento hay todos un montón de sectores que sí se enriquecieron. Ujú. Entonces, ¿cómo se hizo para enriquecerse? Y que es parte de las cuestiones que ves que representan del PBI el salario, por ejemplo, qué porcentaje es que el sector empresarial, el sector patronal, avanzó en torno a las ganancias. O sea, se empezó a llevar una porción todavía más grande de la torta. Entonces ahí tenés un problema, que si es por los empresarios, si es por el sector capitalista, lo que hacen, incluso en los momentos de crisis o en los momentos más graves, es apropiarse de Pero, más Fede, y más y vos más y entendés más que ganancias. Los empresarios son seres humanos. Sí, pero yo estoy hablando como clase social y cuál Está es la bien, bueno. lógica que lo mueve. ¿Y qué te La pare- lógica que mueve es la de la ganancia. ¿Y qué te hace creer es la que lógica el de la trabajador ganancia? común y corriente no tiene también la lógica de ganancia humana de querer No. vivir mejor que ayer, de ganar un poquito Eso más es otra que ayer? cosa, esa no es la lógica de ganancia. La lógica de querer vivir mejor no es la lógica de la ganancia. ¿Y cuál es la lógica entonces? Claro, la lógica que estoy hablando del trabajador es en base a una experiencia común en la que vos te organizás para justamente organizar otra sociedad. Pero el trabajador, Entonces, ¿cómo lo que se yo te organiza? estoy ¿Vos diciendo- te organizás cómo? Vos decís, yo quiero empezar a tener, no sé, un mejor colchón, una mejor casa, una tele. No, eso no es organizarse. Yo me ¿Qué estoy es? hablando colectivamente, con otros. Por eso queremos hacer crecer la idea del anticapitalismo. Y queremos ganar la representación, no solamente estar en la legislatura en este caso y demás, sino ganar la representación de los trabajadores en sus gremios, etcétera, en el resto de la sociedad. Está bien, pero vos querés Entonces, desde ese punto organizar de a los vista- trabajadores de una manera que todos tengan un mismo bien común, digamos, un mismo objetivo común. ¿Es Sí. eso? Quiero entenderlo a nivel
práctico. ¿Cómo lo llevarías a la práctica? Porque además de intereses individuales, Sí. existen los intereses de clase. Entonces Ok. no es el mismo interés que tiene cada clase social. Incluso a nivel histórico, el interés que tenía la nobleza con la clase Bien. comerciante. La o clase bla, bla, bla. trabajadora, según vos me decís, Sí. tiene un interés en común. Todos los trabajadores de toda la Argentina tienen un mismo Estoy interés. hablando de que no es el intereses mismo. históricos. Intereses históricos no significa que sea que todos piensen lo mismo. ¿Cuál es el interés histórico El de todos los interés histórico trabajadores? significa lo que más les conviene. ¿Qué es lo que más le conviene Entonces a los lo que a vos trabajadores? te conviene es que no haya desigualdad si sos parte de los trabajadores. Te conviene que haya igualdad. Pero vos, los Entonces, trabajadores desde les ese punto conviene de que no haya Pero desigualdad. pará, ¿en base a déjame qué? desarrollar un No, poco. es que necesito porque entender si no, la no me idea, vas ¿para a dónde va? entender. Te estoy diciendo Bueno, como si fuera una justamente clase por eso de te digo. trotskismo. Clase de trotskismo según Fede. Bueno, es que en realidad vos lo que tenés en ese momento, y cuando hablas incluso de los procesos de la Unión Soviética y demás, incluso de la manera menos pensada, aunque no tienen nada que ver con lo que ustedes dicen, el problema fue el tamaño del Estado. Incluso en la Unión Soviética. Eso te lo comparto. Pero nada que ver con lo que vos pensás. Completamente al revés. Porque el problema que hubo es que justamente si vos vas a Marx, dice que en realidad el Estado no tendría que existir. Sí, eso lo sabemos. Bueno. En el final del recorrido es como que nos tocamos. Está bien. Pero El mayor bien. problema en la Revolución Rusa es que el Estado se empezó a agrandar y se empezó a crear una casta burocrática. Claro. Eso es parte de la reflexión que nosotros hacemos, porque en O el sea, que siglo vos XXI... serías como el Milei socialista que quiere entrar al Estado No, para no. destruir al Estado. No, porque Milei en realidad no quiere destruir al Estado. Ah, no. Quiere usar al Estado, Sí. pero nada más para oprimir más a los trabajadores y demás. Claro. Lo que no quiere es la parte del Estado que incluso dentro del sistema capitalista le daba algunas concesiones a esos sectores. Ok. Que era otra forma capitalista de gobernar, con concesiones en vez de que Ahora, con mano dura. pará, porque me gusta esto. Les tengo que traer el libro de Roberto Sáenz, El marxismo y la transición socialista. No, pero prefiero que me lo es expliques todo un vos. ensayo. No, lo digo a Doc. Sí. Es todo un ensayo alrededor de esta cuestión, que es justamente el tomo 1 de esa elaboración de decir cómo volvemos sobre el marxismo del siglo XXI, teniendo en cuenta que hay una cosa que es real. El proyecto de la Unión Soviética no terminó en el socialismo. No, por eso. Entonces, Ahora, pero sí. pará, vos decís que el problema al final, según Ajá. Marx, obviamente, es que el Estado es el Estado. Y que el problema que hubo en la Unión Soviética es que el Estado El creció. problema es que el Estado representa Fue muy que hay grande. intereses contrapuestos entre clases sociales. Ahora, por lo tanto, representa que hay una desigualdad. Por lo tanto, representa que no estamos en un momento de igualdad y donde todos tenemos las mismas condiciones de existencia, etcétera y demás. Ok. Entonces dice, mientras hay Estado, tenés un problema, dice Marx. Pero entendemos que la desigualdad entre los humanos es una cosa intrínseca al ser humano. Vos no sos igual a mí, No. yo no soy igual a vos. No, yo no soy estoy de negro acuerdo y con sexy, eso. vos trosco. Bueno, no Entonces, quiero opinar sobre ninguna de las dos cosas por la duda. Somos diferentes, pero somos sí, desiguales. te ¿entendés? digo, Y bueno, eso va a generar que por ahí la gente que te elija más a vos va a consumir más lo que vos digas. Ajá. Y la gente que me consuma a mí por pero ahí cuando elige yo menos hablo de y ya hay una desigualdad, desigualdad. ahí. no hablo de que todos seamos iguales, sino de que existen individuos. Ok. Esa es una discusión para mí muy interesante con el estalinismo incluso, que planteaba esa idea como si fuera un monolito de la sociedad y demás. No, la individualidad es algo importantísimo. Y la libertad individual de las personas, estamos completamente en eso, somos férreos Hasta tiene los defensores. ojos claros como Milei. ¿Viste? Nada. Ahora, Está nada. el Aprende problema es dos que cosas de Milei, economía y te digo que sale recontra libertario. Claro. lo que piensa Milei, el problema que tiene, es que en realidad no es ir hacia el socialismo, en realidad quiere la esclavitud laboral. Que es que no haya No. ningún derecho para los trabajadores. No, no. Claro, porque lo que No. quiere Milei es que no haya derechos laborales. No, es verdad. Y eso es volver a la No, esclavitud, eso. volver al No, siglo es XVIII. verdad. Entonces Eso no ahí va. está la diferencia ¿Pero más qué grande. derechos le sacaron? Por lo menos hasta ahora. ¿Le sacaron algún derecho? No, con la ley bases, bueno, a ver. Va, la gente sigue teniendo indemnización, que era lo que más preocupaba. La gente, yo sigo cobrando horas extras. Sí, pero Porque creció decían, el trabajo. Chau aguinaldo, chau horas extras, Crece, chau indemnización. Yo lo sigo cobrando todo, chicos, sector Bueno, privado. pero ese es el programa de Milei, ¿o no? ¿No? Por o sea, favor. si es No, lo que por yo- favor. pero vos dijiste Si que está la crece ley la base. precarización laboral, Sí. etcétera. Estamos Creció hablando como justamente... nunca con el kirchnerismo, ahora no crece y no sé No si baja. crece la precarización laboral. Por ahora no. ¿Tenés por datos favor. estadísticos de que haya aumentado No, porque la no cree en los precarización datos. laboral? Sí. Ah, no verdad. cree en la recolección de datos. Porque bueno, está bien que Salvo los en de ese ellos. caso son creencias. Te quiero preguntar algo muy puntual, Ujú. porque estuve analizando un poco. Vos sos del otro ala, de la izquierda, ¿no? Ujú. Porque hay dos alas. Sí. ¿Qué opinás con este procesamiento de Vanina Biasi por antisemitismo? Yo estoy en contra del procesamiento por Mm. una cuestión que pienso
que efectivamente hay algo muy grave que está sucediendo en Palestina en este momento. Sí. Creo que es un genocidio. Sí. Y creo que el hecho de juzgar que se pueda decir es problemático porque obviamente no solo ataca la libertad de expresión, sino que es parte de un ocultamiento de que lo que está sucediendo ahí es eso. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, estoy en contra de ese procesamiento. Bien, y también supongo que estás en contra de que Vanina Biasi en su Twitter en el último año le haya dicho nazi a 13 personas distintas por su condición de judío. Como por su condición de judío. Claro, porque es judío. Básicamente, por ejemplo, distintos funcionarios, hasta mismo a la Daya dijo que son nazis, bueno, Netanyahu le dijo que son nazis, a Waldo Wolf le dijo que es un nazi, y así a varias personas en redes sociales comentando básicamente que sos un nazi, un sionista, si no pensás como ellos. Mirá, Podés poner nazi en Twitter y te va a saltar todas las veces que le dicen nazi a la gente, que por eso está procesada. Sí. No porque no haya libertad de expresión, sino por la cantidad de veces que se refirió de esa Mirá manera, que más no allá de que somos- acá en este programa o sea, dijo que no mataban bebés en Hamas y bueno, sí. yo lo no hace. soy del espacio político de Vanina, eso es evidente. Por eso. Pero digo que no me parece bien. A ver, hay una doble vara muy grande en torno a la libertad de expresión, porque Sí. por un lado se dice cualquier cosa y por el otro lado, cuando aparecen intereses más grandes, aparecen los juicios, como es el caso de lo que está sucediendo ahora con Vanina Biasi. Sí. ¿Vos Me creés que es por parece una que en cuestión realidad- de intereses? No porque ella Sí, se va me un parece poco de que el mambo. sionismo en Argentina es muy poderoso, es muy poderoso, eso es verdad. Estamos en uno de los países más sionistas que hay y efectivamente se distorsiona mucho lo que está pasando entre Palestina e Israel. Lo del 23 de Que está octubre, haciendo- ¿vos qué crees que fue? Allá, o sea, por parte de Hamas y esa invasión con Ujú. ventiladores en 23 la espalda. no fue 7. ¿No fue el 23 No, de no octubre? fue el 23. ¿No fue el 23? Fue el 7. ¿Siete? 7 de octubre. Lo del 7 de octubre. ¿Repudiás el acto del terrorismo del 7 de octubre de Sí, Central? Mirá. 7. Yo les digo una cosa, y lo digo claro. Estamos en contra del asesinato de civiles. Ahora, no queremos que trafiquen alrededor de lo del 7 de octubre la idea de que Palestina no tiene derecho a la defensa. Ok, Eso pero es clarísimo. repudiás el acto de... Es clarísimo lo que digo. repudiás- Es clarísimo lo que estoy repudiás diciendo. el acto. Es clarísimo lo que digo. Ok. Estamos en contra del asesinato de civiles, ¿sí? De cualquier Pero parte, de estamos a cualquier favor, bando, sí. estamos a favor del derecho de Palestina a defenderse. Y entendemos que es un conflicto que es absolutamente desigual, que llamarlo guerra es un delirio para nosotros en ese punto. No estamos a favor de Hamás, no le damos ningún apoyo político a Hamás. Creemos que le corresponde al pueblo palestino sacárselo de encima en todo caso. Ah, mirá. Pero en ese punto de vista, sí creo, y lo digo claramente, que los principales responsables de todo lo que está pasando es Netanyahu y el Estado de Israel en ese sentido. Y después que hay otro problema, que es creer que todo empezó el 7 de octubre, que no te permite analizar el conflicto. No, eso es totalmente. Es un conflicto histórico Entonces, que tendrías que remontarte en el tiempo y claro. cada quien va a cortar Sí. donde le Y conviene. Y además Sí. hay, Eso, no sé, pero eso además no te hay lo una discuto. opresión cotidiana sobre el pueblo palestino y en Cisjordania y en Gaza y demás, que es muy compleja. Entonces, desde ese punto de vista, y porque entiendo que lo que está sucediendo para mí es un genocidio y que efectivamente hay un proceso donde si vos escuchás a Netanyahu, la ideología parece de limpieza étnica, de eliminar un pueblo. Yo desde ese punto de vista Ok. integro lo que es el colectivo, no en nuestro nombre. Si vos fueses legislador ahora a partir de las próximas elecciones, el año que viene, Fede, legislador en la ciudad de Buenos Aires, Ujú. ¿te opondrías a la prisión para violadores y creación del banco genético? Como ya se opuso a la izquierda. No sé qué es la creación del banco genético. Toma de Eh, muestras de cada violador cuando a medida que van siendo detenidos para que en un futuro se los pueda Si es identificar a sobre mayor un celeridad. proyecto en particular, tendría que estudiarlo para ver qué significa. Sí. Nosotros del Nuevo Más, y como siempre fue nuestra agrupación feminista, Las Rojas, Ujú. siempre una de las principales consignas fue cárcel a los violadores y destitución de jueces y funcionarios que amparan la violencia de género. Ok. Eso fue siempre la política de las Qué compañeras. distintos que son, ¿no? Está más, tengo que decir no que estoy está en contra más- de la cárcel está a los más sólido violadores. Fede que otros No que estoy han en contra de la venido. Sí. cárcel a los violadores, pero hay que entender que es un problema sistémico, que existe el patriarcado, que esa es la raíz de las cuestiones. El señor y decíselo a que la- Mengolini. ¿Cómo? Decíselo a Con esto Mengolini, del patriarcado, del patriarcado. Mengolini no para de llorar ¿Vos el ejercés patriarcado. el patriarcado? ¿Vos te sentís que A ejercés ver. el patriarcado, el poder Pero el patriarcal sobre tus patriarcado- compañeras? No, ¿cómo? O sea, lo que estamos diciendo acá tiene que ver con un problema de opresión sistémica.
Bien. ¿sí? Entonces, desde ese punto de ¿Vos vista, crees que sistemáticamente nosotros los hombres oprimimos a las mujeres conscientemente? creo que hay una sociedad desigual donde las mujeres y los hombres no son iguales. No son iguales Y en ante la eso ley. te ponen distintas cuestiones. Hasta hace poco era común decirle cualquier cosa a las mujeres en la calle, en este país, en la ciudad misma. Está bien, pero eso no, ponerle que vos- fuera cultural, pero Ah, no es una no, cosa no, estatal, no. de Estado. Ponerle que es cultural. Que no sea, Bueno. que no sea de Estado no significa que no sea Pero un entonces, problema ¿dónde- sistémico. ¿Dónde está Ok. la desigualdad? En el trato interpersonal entre sexos. Ahí lo ves desigual. Sí, en eso, en el salario, en la cantidad de muertes, en lo que significa la violación, Está bien, pero- en el hecho de que cuando aparecen los femicidios tiene que ver con la condición de mujer, de pareja, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente la sociedad es desigual. Bien. ¿Me podés, para ir cerrando, Fede, Sí. te agradezco que hayas venido? ¿Bien? ¿Te sentiste bien? Sí, bien. Arranca. De los más No, sólidos no, que nos tengo vemos que decirte, mañana, ¿eh? sí. De los porque más sólidos de la izquierda. ¿ah? Se ve que. Porque yo dijiste trosco, ¿no? Es trosco, Yo soy trosco, Pero trosco. ¿por qué trojista. tan distinto con Luca Bonfante? No, bueno, porque es normal. Todos tienen sus diferencias dentro ¿Te del lo mismo dijeron ya alguna espectro. vez? ¿Que hay una diferencia de pensamiento marcada? Sí, Como que te quiero un poco más a vos que a él. Ponele en esto que estamos hablando. Tema de cariño. Lo Mirá. siento como un Me poco caíste más mejor. un poco más de cohesión. Tengo si un se jabón quiere, acá, pero no porque te lo voy a está- Mira, dar. nosotros tenemos un programa sólido, creo yo. No te digo que te Y voto, porque no va a pasar, pero No importa, no Bien, quiero, no bien. quiero. Pero la cuestión... No, pero ves así como perdés. Claro. Tenés que querer. No tenés importa. que querer que te Bueno. Tenés vote. que querer los No votos. quiero. Nosotros presentamos Eternamente junto con 2%. nuestra lista un manifiesto anticapitalista para la ciudad. Que bueno, se llama manifiesto anticapitalista, capaz a ustedes les parezca gracioso, qué sé yo. Mm. Tiene un montón de datos, un montón de estudios sobre lo que estamos diciendo que hay que hacer. Salario mínimo de 2 millones de pesos. Ahí está, tenemos el video. No sé si se Tenemos puede el poner video. por el sonido, por la tiene Ah, musiquita. porque Los chicos tenían le como una ponen musiquita le ponen con música. copyright. Ah, Si suena en bola. Dejalo, Sí, de pero- dejalo de fondo mientras él habla y A ver. explica un poco el, Sí, el dale, programa. dale. tiene una chicanita. Sí, está bien. Sí, la tacita de Liberfacho. Todo lo pelota, vimos, lo Pero vimos. la pelota. hicimos. Me dio un poco de gris. La mandamos a igual, pero hacer. Está estuvo bien. bueno. Lo hizo una pyme, me imagino, un chico No que sé quién tiene un lo hizo. emprendimiento. No, un lo van a pibe que mandar a estampa. una. Sí, pero ¿a quién le vamos a mandar a hacer eso? No entiendo. No, bueno, me imagino Pero no se lo pintemos van a, a mano. no lo van a Hacer comprar por Mercado anticapitalista Libre, no es que digo, la hacemos, taza. No, no es está que bien. hacemos la ropa con macramé, Pero- o sea, es No, una está pavada. claro, eso, ¿me entendés? Sería mucho más honesto intelectualmente si era la ropa como macramé. Sí. No. Como Manu Chao que está en No. contra de la sociedad de consumo y se va a vivir a la montaña. Claro, es como una contradicción estar contra la opresión y comprarle, no sé, como que vayas a comprarle tu... ¿Estás en pareja vos? Sí, ¿Tu mujer? sí, con mi compañera. O tu compañera, ok. Como que ella le vaya a comprar a Juliana Aguada, ¿me entendés? Que tanto la hablante tirado. Yo no veo un problema con eso. Nosotros no estamos en contra de los productos porque entendemos que los productos son productos del trabajo. No se selecciona por más o mayor o menor opresión, dependiendo, no sé, en este caso, bueno, usan Twitter, usan Mercado, pero digo, Juliana Aguada, se ha hablado mucho de que negrea fuerte, que tiene talleres clandestinos, Ah, bueno, todo. sí, eso es un desastre, pero no estamos en contra de los productos. Y además, nuestro programa es que esos productos sean socializados y que todos tengan acceso. O Es sea, como que los cuando te trabajadores hablan tomen de... las empresas o las... Sí, que tomen en sus manos el destino de las ¿Y qué empresas en hacemos con el beneficio de dueño toda de la la empresa? sociedad. Lo mandamos a cagar. A ver, lo que pasa es que... Lo metemos cuando- preso. ¿Qué hacemos con el dueño de la empresa? No, a ver, estamos hablando de un sistema donde nosotros decimos que se decida democráticamente hacer eso. Nuestra Sí. propuesta hoy, Sí. y digo, es una... Pero no es muy democrático si es Pará. una particular y viene Pero de otra déjame parte y dice, decirte. esto es mío Pero ahora". déjame decirte. Ok, a ver. Son dos cuestiones. Por un lado, lo que nosotros proponemos es una asamblea constituyente. Sí. Que la asamblea constituyente tiene facultad de discutir todo. Y si la asamblea constituyente decide eso, bueno, es súper democrático. Pará. Pregunta. Bueno, Quiero entonces, quiero cuando saber vos- quiénes asisten a la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes pueden asistir? No, la asamblea constituyente se vota. Como en cualquier De asamblea todos los constituyente. trabajadores. Pero ¿entre quiénes? ¿Quiénes son los que votan para la Asamblea Constituyente? No, el voto es universal para la asamblea constituyente. Pero ¿Cuál estamos es el hablando de problema? que toda la Argentina, de todo el pueblo argentino. O sea, los 47 Nosotros, millones nosotros votamos... queremos este proyecto político y para llevarlo Ok. adelante decimos que hay que hacer una asamblea constituyente donde se discuta todo. Ok. Vemos al gobierno de Milei mal, lo vemos Ok. políticamente mal, Sí. ustedes lo ven perfecto, yo creo que no es No, así. perfecto Bueno, no. yo creo Pero que no no, lo vemos como ustedes. yo Yo lo creo veo que hay perfecto. grados de crisis muy altas veo del perfecto. gobierno de Milei
que puede chocar la calecita en cualquier momento, Sí. y que si hay otro fracaso de otra de las opciones de la burguesía y el capitalismo en nuestro país, se puede reabrir la discusión incluso para la izquierda. Ok. Y en ese marco creemos que habría que convocar una asamblea constituyente donde se discuta todo y donde se discuta que la sociedad se organice de otra manera, como te decía antes, justamente la planificación democrática de los trabajadores y racional, y desde ese punto de vista poder plantear lo que nosotros decimos que es nuestro programa, que empieza por el salario mínimo de 2 millones de pesos. Ahí está. ¿Cómo ¿Cómo? hacemos eso? ¿Cómo, A ver, cómo, contame. cómo? Contame Afectando cómo las hacemos ganancias de los capitalistas, justamente, con la idea de que hay Te 50... echan a todos. ¿A quién Le echan? expropiás a los capitalistas su poder adquisitivo, digamos, su patrimonio, y lo repartís entre los laburantes. No, Esa pará, es la pará. propuesta. Lo que yo estoy proponiendo en primer lugar Sí. es un impuesto a la riqueza. Sí. Un impuesto real a la riqueza. Vos sabés por qué no no se el del genera kirchnerismo. empleo. Por la No cantidad el de impuestos que ya hay. No, Y vos le querés no, Pará, sumar pará, más. pará, pero está bien. Vos le pones un impuesto a la riqueza y mediante el mecanismo impositivo agarrás capital Redistribuís. para redistribuir. Ahora ¿Lo te hago una redistribuís? consulta. ¿El empresario al que le vas a cobrar el impuesto se va a quedar ahí o se va a ir? A ver. ¿Qué haces cuando se va? Bueno, justamente es un programa integral el nuestro. No es Sí. solamente una propuesta que es el salario mínimo de 2 millones de pesos. Por eso te hablo de que si los empresarios no van a estar dispuestos, que hay que verlo, porque la amenaza de los empresarios de irse es ante todo. Si les dicen que van a aumentar el 0,1 las retenciones, no, nos vamos todo el país. Bueno, no se están yendo del país. Ok. No mientan. Lo Entonces, que pasa malo es que el gobierno no es. lo que pasa es que del otro lado, no te escuché, pero después me decís. Malo el gobierno no es, entonces, si no se van los empresarios. A ver, no se van porque les están ofreciendo un programa donde los trabajadores no tienen derechos y no llegan a este salario. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el proyecto del gobierno es ese. Yo te digo, para mí es la esclavitud laboral, para mí es ser una colonia de Estados Unidos. Lo digo así, claramente. No, está bien, está bien, es ir a es ese lógico modelo de tu país. cosmovisión. En ese marco, lo que estoy diciendo es que efectivamente vos tenés que lograr otro sistema, y si los empresarios no van a hacer lo que es el mejor beneficio para los trabajadores, no estamos en contra de las expropiaciones. No estamos en contra. No, está bien, es otro bueno, está bien. dentro de tus cosmovisión. Lo que nosotros estamos proponiendo es otra cosa, porque no estamos yendo a decir saquemos todo. Expropiese. Sería como una cosa Lo que así. estamos diciendo en este momento Sí. es un impuesto a la riqueza y Sí. un impuesto a los sectores cuánto? más ¿De ricos que cuánto? se hicieron muy millonarios en el último tiempo. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Porque Sí. efectivamente las 50 familias que salen en Forbes y demás concentran 77 mil Y dan millones de miles dólares. millones de y- empleo también. ¿De cuánto sería el impuesto a los empleo? ricos? ¿De cuánto sería? ¿De cuánto sería? Para mí tiene que ser mínimo de... Estamos hablando de impuesto a la riqueza. A la riqueza, Sí. sí, a la riqueza. Bueno, el kirchnerismo proponía un impuesto por única vez de 1,5%. Sí. Para mí tenemos que ir a los números de los países más desarrollados y demás, donde está llegando al 10%. 10% de Ujú. una sola vez. A ver, depende cómo decidamos cobrarlo. A Si ver. es al conjunto de la riqueza, hay que verlo. Nosotros creemos que esa redistribución es necesaria. Pero Fede, ¿vos no creés que ponerle que vos ganás? ¿A vos con te el- parece bien, por ejemplo, que Rappi embolse ganancias millonarias Sí. en la capital federal Sí. y haya repartidores que Mientras que duerman en la calle? Si los repartidores, los trabajadores siguen optando a trabajar ahí, perfecto. Ganan como dos palos, boludo. El Rappi que se pone las avalan- pilas gana dos avalan palos. la manera de Dos trabajar. palos, por favor. Ahora, pará. Sí, pero boludo. pero Bueno, pará. después que le labura invitamos a 12 Belén horas, a que hablar vos acá. ganás. Ponele Por que- favor, te ponele estoy que- diciendo que duermen en la calle. Sí. Está bien, Hay no un estoy de acu- sector no estoy que de duerme acuerdo, en la calle. pero no ponele. hay una elección libre del Sí, lo vi en La Plata, trabajador lo vi en La Plata el eso. marco de la discusión, en el marco de esta discusión donde una persona es Bueno. hipermillonaria O sea, y la le ponen otra el arma no en la tiene. cabeza y le dicen trabajar para Rappi. No le ponen el arma en la cabeza porque eso sería muy burdo. Eso ocurrió en la acumulación originaria del capitalismo Ok. cuando se apropiaron de los estados y los espacios, y Trump va hacia eso igual con estas ideas de invadir Panamá, Groenlandia y demás, es volver a apropiar por la fuerza. Ok. Que es otra discusión. Es otra Ahora discusión. lo que estamos hablando es de la coerción y la coacción Sí. en el marco del capital, en el marco de quién posee fuerzas productivas, quién sabés es el que- dueño de las fuerzas productivas y quién es solamente dueño de su capital de trabajo, La de su persona cuerpo. que trabaja en Rappi puede optar trabajar de otra ¿Puede cosa. optar trabajar otra cosa? Y siempre puedes elegir trabajar ¿Vos sos de otra docente cosa. o no? Yo soy maestro, sí. ¿Qué año das? Doy tercer grado y Tercer doy grado. inglés. ¿Cómo vienen los pibes? ¿En El qué lenguaje del sentido? Porque vos, estás acá en Ciudad, ¿no? Te estás dando Estoy acá en la clase. ciudad, sí. ¿Cuánto, si se puede saber, no tu salario de última, pero cuánto estás percibiendo un salario docente hoy? Si yo, Media jornada simple. a ver, yo soy docente de inglés. Sí. En este caso, Claro, teacher. si yo trabajara
con poca antigüedad trabajás entre 32 y 40 horas semanales, estás un poco arriba de 1.000.000 de pesos. 40 horas semanales. ¿Y si haces full time? Es que más de 40 semanales ya estás hablando de 8 horas por día. Claro. Sí, está bien. Yo trabajo 13 horas por día. Sí, en el caso de la educación, eso creo que a la hora 43, o me puede ayudar Sofi también, que es profesora, Sí. dejás de ganar más plata por esas horas docentes. ¿Vos trabajás 13 horas por día? Tommy, Yo 13 horas, sí. ¿y no te derretís después en tu casa? Te morís. Sí. seguramente. Pero sábado y domingo te Completamente relajo. quemado, amigo. Y lo importante, te encanta ser docente, me imagino. Sí, obvio, me encanta ser docente, no me gustan las condiciones en las que estamos. Ok, lo En lindo todo es que sentido. cuando uno hace lo que le gusta, Está bien, se no lo- sufre, pero... No pero hablo disfruta. solo Se del goza. salario, no. sino que hablo del problema de cómo está la sociedad hoy, efectivamente, y que vos tenés un montón de problemáticas en el aula y no tenés recursos para hacerle frente. Totalmente. O sea, sí, es muy cierto sí. que la ciudad es un desastre. Eso sin ningún tipo de lugar a duda, porque en este caso depende de ciudad lo que vos estás planteando. en Sí, no sé particular. si la motosierra que propone Adorni va a ser la solución. Sí. Creo que no. Y Creo no que nos sé, faltan recursos. en Yo ese creo que tema. me indigna mucho, por ejemplo, se gastaron hoy salió publicado ayer en el boletín oficial, se gastaron 4,5 millones en maquilladores, boludo, para el Disney Sinfónico que están haciendo en el Colón. son Seguramente unos que sea hijos de mucho puta. más útil que sea trasladado, por ejemplo, a salario docente Sí. o a planes de estudio en la Eso ciudad no de Buenos conozco, Aires. pero sí, Chequeate el efectivamente boletín hay oficial, problemas te estructurales vas en a la caer de educación orto. que para mí sí se solucionan con aumento de presupuesto. Bien. Bueno, Fede, entonces, salario de 2 palos y hay alguna otra así, pum, como para cerrar. No, que Pum para yo lo arriba. quiero decir claramente de que proponemos una asamblea constituyente, que sabemos que no va a ser la propuesta que vamos a hacer primero en la legislatura, Sí. pero sí vamos a llevar esta propuesta en octubre también a nivel nacional. Es decir, queremos una asamblea constituyente para rediscutir todo el país Ok. y discutir el capitalismo. Bueno, perfecto. Muy sólido. A Sólido. comparación de otros compañeros trotskistas, Sí. de los más sólidos que he escuchado, ¿no? ¿Con Eduardo te hablas? Beliboni, ¿te hablas con Eduardo? Eh, Para que le digas, venite, boludo, como decía Jorge, a bajate. Beliboni- no, Pero mirá no si tengo venite. trato personal con Beliboni. Después Lo vi quiere en las boxear, movilizaciones, boludo. pero no tengo trato personal. Muchas gracias, Fede. Bueno, Gracias por venir. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por quedarse a ver hasta el final del video. Denle like, suscríbanse y compartan. Eso ayuda muchísimo para difundir con más gente las ideas de la libertad. Y así somos cada vez más los que bancamos al presidente Milei. Eso, compartí para llegar a más personas y así seguir sumando gente que quiere un país normal como la gente. Porque un día Milei va a terminar su mandato y ojalá sea reelecto, pero después sí o sí va a tener que venir otro. Y mientras sea un tipo que banque las ideas de la libertad, eso es lo único que importa. El propio Milei lo dijo, las personas se van, pero las ideas quedan para siempre. Hay que dejar de votar kirchnerismo, hay que dejar de votar populismo, hay que dejar de votar inflación. Milei lo está resolviendo y muy posiblemente el año próximo la inflación llegue a cero. Que la inflación baje, como está bajando, no es que bajen los precios, pero sí es que suba mucho menos de lo que venía aumentando mes a mes. Significa que la suba de precios sea mucho más lenta que, por ejemplo, en diciembre, cuando Massa dejó plantada la hiper, en enero, con la bomba realmente, porque hay que decirlo, la bomba de inflación que dejaron, con el 25% de inflación galopante que dejaron, y eso en el IPC, la inflación mayorista llegó a más del 50%. La estabilidad que logró Milei en tan poco tiempo, con el ajuste sí, pero necesario después de tanto déficit, después de que gastaran tanto y se la chorearan los cucas, es increíble lo que está logrando Milei. Muchos seguimos preguntándonos cuánto cuesta algo y pensamos que van a decir un precio mucho mayor a la última vez que fuimos a comprar, y no, siempre está por ahí nomás, ya no aumenta tanto como el año pasado. Yo digo que es como un trauma con la inflación. Hasta ese punto nos llevaron estos zurdos hijos de puta. Perdón por hacerla larga, pero el punto es que no hay que dormirse, no hay que relajarse, hay que defender las ideas siempre, porque los políticos de mierda, los zurdos, todos los que curraban con un país devastado, van a querer volver siempre, porque les servía un país explotado de inflación, porque les servía un país explotado de pobreza, explotado de pobres. ¿Y para qué? Para manipularlos. Les servía. Y a medida que se normalice todo, ellos van a querer romper las pelotas de nuevo, y por eso no hay que olvidarse de las ideas y la batalla cultural. Hay que bancar y seguir apoyando para que el presidente Milei gane las elecciones legislativas, que son en octubre. Gane las elecciones legislativas, y así pueda sumar más diputados, y así pueda
sumar más senadores. Esto va a ayudar mucho en el cambio que necesita la Argentina. Es la última oportunidad, según veo yo, que tenemos de ser un país mejor, un país normal. Así que por favor compartan para llegar a más gente y seguir compartiendo las ideas de la libertad, las ideas de un país normal, un país sin inflación y donde se pueda progresar ahorrando mes a mes. Gente, un saludo muy grande, denle like, suscríbanse, compartan y cuídense mucho. Chao, chao.